Bueno, vamos a partir con lo de hoy día. En la clase de ayer, cuando veíamos el cuadro de los antecedentes que formaban la carpeta técnica, si ustedes se acuerdan, había un cuadro que decía planos de arquitectura, planos de distintas cosas. Y dentro de los planos de arquitectura dijimos que habían varias formas de mostrar la información. En esa lista le aparecen planos de planta, planta de cubierta, planta de estructura de techo, planta de fundaciones, etcétera. Entonces, además menciona las elevaciones y los cortes y otros elementos. Entonces voy a agregar aquí algunas láminas que explican un poco de qué se trata esa forma de representación que tienen los planos, para que puedan ir entendiendo la materia a medida que lo voy pasando. Eh, en la segunda mitad del semestre, cuando empiecen los otros 3 ramos, ahí viene el ramo de interpretación de planos. Ahí van a mostrarles en forma detallada cómo se hacen cada uno de estos planos y qué información presenta. Pero ahora yo les voy a contar más o menos de qué se trata, cosa que cuando ustedes lean los apuntes y le aparezca planta de algo, ustedes sepan lo que es una planta y qué información muestra una elevación, por ejemplo, que es otro tipo de plano de arquitectura. Entonces con eso vamos a partir. No sé si están viendo completa la imagen de la transparencia en la pantalla. Sí, completa. Sí se ve, profe, bien. Ya. Bueno, les voy a ir explicando de qué se trata esta figura que sale dibujada. Se trata de la forma en que Hola, profe, ¿qué tal? Buenas noches. nosotros podemos entender la información que viene dibujada en los planos. Los planos normalmente no nos muestran la construcción completa en 3 dimensiones, sino que nos muestran de forma separada, dibujada en un plano, en un papel o digital. eh, Nos muestran la edificación, por ejemplo, por partes. Nos muestran las plantas primero y ponen aparte las elevaciones, porque en un plano normal se puede dibujar en 2 dimensiones nomás. Entonces, para representar un poco lo que dice este texto que está a la derecha, para representar una edificación que es tridimensional, o sea, es como lo que está dibujado aquí en la esquina, ¿cierto? Es un dibujo tridimensional bien sencillo para que se entienda el concepto. En los planos que nosotros vamos a ver cuando nos entreguen planos de un proyecto, no necesariamente va a venir dibujada la forma tridimensional, sino que nosotros tenemos que mentalmente ir armándola en base a los planos. Entonces, la idea es que nosotros vamos a tener que saber interpretar esos dibujos, digamos, que están con cotas y con otras informaciones. Entonces, lo que hace la arquitectura es descomponer esta figura que está en 3 dimensiones en planos horizontales y verticales. Por ejemplo, nos va a mostrar un plano como el que está aquí a la derecha, donde estoy moviendo el cursor, que sería una representación de un plano de planta del interior de este ejemplo que está aquí. Esto lo vamos a ver como un ejemplo nomás, esta figura en 3 dimensiones. Si nosotros hiciéramos un plano de planta de arquitectura de esta edificación, que es bien sencilla, el plano de planta nos queda dibujado de esa forma, porque es una parte de la edificación que está dibujada en un plano horizontal que pasa a cierta altura de la edificación. Además de las plantas, que sería esta, vamos a tener otras representaciones, que son las elevaciones, que están aquí abajo. Esas elevaciones es el dibujo de esto en un plano vertical, por cada uno de los lados o de las fachadas. ¿No es cierto? Y van a quedar dibujadas finalmente, cuando nosotros veamos un plano de arquitectura, van a estar dibujadas de esa forma. ¿Qué significa eso? Que esta elevación, por ejemplo,
la que está aquí a la izquierda, representa una de las fachadas de la edificación. En este caso, representa la fachada donde está la puerta, la que está aquí, donde estoy moviendo el cursor. Va a haber otra fachada que representa cómo se ve mirándolo desde afuera por este lado, que sería esa. Si ustedes fijan, ahí está la forma del techo que está inclinada, está puesta aquí, está dibujada la ventana y está dibujado el muro. Y una línea que representa el nivel del terreno. ¿Ya? Aquí en el medio está la forma Perdón, en el que se, compañero quiere entrar. está la forma en que se proyectan los planos. ¿Cierto? Se supone que aquí en el medio estaría esta figura tridimensional, que no está dibujada para no volver tan complejo el dibujo. Una elevación por este lado, otra elevación por el lado derecho, otra elevación que sería la parte posterior, la de acá, y otra elevación que es el lado que está aquí atrás, que no se ve. Entonces vamos a tener 4 elevaciones, una por cada lado, que están dibujadas en un plano vertical, y la planta que está dibujada en un plano horizontal que pasa por dentro de la casa. Entonces eso significa la diferencia entre planta y elevación. La planta es un plano horizontal que corta la casa a cierta altura. Y las elevaciones muestran cómo se ve esta edificación si nosotros la estuviéramos viendo desde afuera hacia adentro. Vemos los muros, el techo, etc. ¿Se entiende más o menos esa primera figura? De cómo se proyectan la forma de la casa. Al final nosotros lo que vemos es un dibujo de esta forma, la que está aquí abajo. Y nosotros tenemos que interpretar, uniendo mentalmente al principio, esta elevación con esta otra, e ir viendo dónde va en la planta. O sea, si nosotros miramos esta elevación, vemos que hay una puerta dibujada. Si nosotros miramos la planta, que sería este cuadrado que está aquí, la forma de dibujar esto nos indica que ese espacio es la puerta. Entonces nosotros podríamos ubicar que esta elevación va puesta en este lado. A este otro lado hay una ventana. Si hay una ventana, yo veo las elevaciones, la única que tiene ventana es esa, entonces esta elevación está por este lado, mirando de aquí para allá. Es como armar un mecano en el fondo. Los planos de arquitectura nos muestran separados los elementos. Tiene otras características los planos de arquitectura que están dibujados a escala y que están dibujadas también las dimensiones de los elementos, que eso todavía no lo coloqué en esta primera figura. Entonces dice aquí abajo que la planta de arquitectura muestra la proyección de los elementos en un plano horizontal. Que sería la planta de arquitectura del primer piso en este caso, que pasa alrededor de 1 metro a 1,50 m sobre el piso, de manera que alcance a mostrar las ventanas. ¿Ya? Entonces nosotros, esta forma que está acá, que es como la continuación de la lámina anterior, nosotros no la vamos a tener dibujada en perspectiva en el plano, sino que vamos a tener dibujados las elevaciones separadas, como las que están aquí abajo, y los planos de planta. El grado de detalle va a ir cambiando a medida que es un plano real, ¿cierto? Este es un ejemplo, ¿no? Simplificado. En los planos reales se agregan más detalles que permiten identificar incluso algunos materiales. Las puertas están dibujadas completas, con su cerradura y todo. Se colocan todos los detalles que se ven en cada vista. Hay distintas vistas para mirar la edificación. Bueno, ustedes después pueden ir leyendo este texto, que es lo mismo que yo les estoy explicando ahora. Entonces, aquí en el plano de planta decía, perdón, aquí en esta parte, que el plano de planta de arquitectura muestra la proyección de los elementos en un plano horizontal que pasa alrededor de 1,20 m a 1,50 m del piso
de tal manera que alcance a mostrar las ventanas, ¿no es cierto? Si yo esta casa, el plano de corte lo puedo pasar a cualquier altura. En los planos de arquitectura se pasa aproximadamente a 1 metro, 1,50 metros del piso, de manera que al cortar este elemento tridimensional, lo estoy cortando a la altura de las ventanas y de la puerta, para que aparezcan dibujadas en el plano. ¿Ya? Y eso se explica un poco en esta figura. Aquí está la misma casa que estamos viendo en el ejemplo anterior, que está cortada más o menos a 1,50 metros de altura, ¿cierto? Lo que se dibuja en la planta es la proyección. Esto se supone que es un plano horizontal, donde se cortó la casa, ¿cierto? Es como si nosotros pasáramos un plano a 1,50 metros y recortamos la casa, y lo que se dibuja en los planos son todas estas líneas que se ven en ese corte. Esas son las líneas que se dibujan con la forma de los muros. Aquí se dibuja esa línea, esta línea, y me aparece la ventana. Y también me aparece el ancho de la puerta, que son cosas que tienen que ir en los planos para que sean útiles. Si este corte yo lo hubiera hecho más abajo, por ejemplo a esta altura, a unos 50 centímetros del suelo, no se vería la ventana. Estaría viendo este muro lleno. ¿Se entiende esa diferencia? Sí. En los casos de los planos de planta es como si estuviera dibujando todo lo que se ve, que serían estas líneas que están aquí donde estoy pasando el cursor, que se generan al cortar el elemento a cierta altura. Esa altura es más arriba que la parte de abajo de las ventanas, cosa que se vea en el dibujo. Así tenemos que interpretarlo. De la misma forma, cuando a mí me hablan de una planta de techo o una planta de cubierta, esa planta muestra lo que está arriba de la casa. ¿Por qué? Porque en ese caso el corte no pasa a esta altura, pasa más arriba de la casa. Entonces, si yo miro hacia abajo, veo solamente el techo. Aquí está hecho el corte normal para una planta de arquitectura, a 1,50 metros más o menos de altura, y eso se lleva al plano, ¿no es cierto? Los arquitectos con eso generan los planos. ¿Cómo generan el plano? Es como si colocaran acá arriba un plano horizontal y dibujan todo lo que se ve mirando desde aquí hacia abajo. Se van a ver estas líneas, se va a ver un espacio vacío ahí donde va la puerta, que es lo que está aquí, ¿cierto? Todos estos puntos se proyectan a ese plano. Y esto es lo que nosotros nos van a entregar como juego de plano, un plano de planta, que son estas líneas que están acá. Y con esas líneas yo tengo que interpretar lo que significa. Se va a ver de esta forma, lo que está puesto en ese plano. Y esto es lo que al final a nosotros nos entregan como plano de planta. Eso quiere decir que el dibujo a escala, con todo respecto a las medidas reales, con la proporción real que hay entre todos los elementos, va a venir con las dimensiones y con otras simbologías que me ayudan después a entender esto. Si este corte está pasado sobre el techo, yo no veo lo que está dentro, veo solamente el techo. Ya, entonces no sé si ahí quedó más o menos claro que en los planos de arquitectura hay varios tipos de plantas, dependiendo a qué altura cortan, y están las elevaciones principalmente. Y después hay otros planos que son los planos de corte, en que estos cortes que ya no están vistos desde afuera, sino que se recorta la casa en un plano vertical y se dibuja todo lo que se ve. Y eso permite ver en los planos los detalles interiores. Váyanme preguntando, porque no sé si todos los alumnos del curso ya han tenido oportunidad, de acuerdo a lo que trabajen ustedes, de ver planos de arquitectura, de haber visto en alguna parte los planos de arquitectura.
Ya, veamos un poco qué otras cosas salen aquí en este texto. Ya, entonces, siguiendo con los ejemplos, ahora en la pantalla les coloqué un plano que está en PDF, que habíamos hablado de esto antes, porque es un ejemplo de cómo se ven los planos de arquitectura y de distintos tipos de plantas. Aquí entonces, para este proyecto, lo que nosotros nos van a pasar es un juego de planos. Este dibujo que está aquí abajo, que estoy moviendo el cursor, es un plano de planta, de primer piso, que se usa para mostrar las dimensiones de todos los elementos, la ubicación de los elementos y el uso que va a tener el recinto. En algunos casos se dibujan los muebles, en este caso están dibujados que este es un salón de reuniones y tiene sillas. Eso también está a escala, porque permite apreciar el espacio real que hay adentro. Están los artefactos de baño y otras simbologías de closet. Está dibujado el piso cerámico como una simbología. Y están dibujadas las cotas y otra información que es necesaria después para poder construir. Ahora lo que nosotros estamos viendo por el momento es que existen varios tipos de plantas. Esta sería una planta de primer piso. Es un plano horizontal que está cortado a la altura de las ventanas, ¿cierto? Entonces se ven las puertas y las ventanas. Me voy a acercar un poquito para que lo veamos un poco mejor. Ya. Entonces están dibujados los elementos constructivos, los muros, las ventanas. Las ventanas tienen en este caso esa simbología, que son 3 líneas juntas. Están dibujados los muros, están indicadas las dimensiones, aquí en estas líneas que son líneas de cota, que indican la dimensión de lo que está mostrando la planta. Por ejemplo, aquí dice que son 20, está en centímetros esto, 20 centímetros del espesor de este muro que está aquí. Estos 5 metros 80, perdón, 580, son 580 centímetros, que es el espacio que hay entre ese muro y este muro. Se lee de esa línea chica hasta esta línea chica. Después hay otros 20 centímetros, que es el espesor de ese muro, y así sucesivamente. Esta medida que sale acá es lo que mide en el proyecto desde ese punto hasta este punto. Y después hay otros 20 centímetros. Entonces, este sería un tipo de planta que me está mostrando solamente lo que hay dentro del edificio, ¿cierto? Dentro de esta sede, donde están las puertas, las ventanas. Me muestra que hay muros y en algunas partes hay unos elementos más delgados, que son esos, que a uno, por intuición, piensa que ese es un tabique, porque es más delgado que el muro, ¿cierto? Y habría que ir a ver la especificación técnica para ver qué tipo de tabique es y de qué material. Están dibujadas las puertas, los artefactos sanitarios, los nombres de los recintos. Pero con esa información no es suficiente para poder construir, pues. O sea, o para saber qué es lo que tengo que construir, ¿cierto? Aquí solamente me muestra cómo es el interior en un corte que pasa 1,50 m, veo cómo es el diseño por dentro. Y tengo que seguir viendo los otros planos, y a medida que voy viendo los planos, tengo que empezar a construir una imagen mental del conjunto. Aquí no viene el plano dibujado en 3 dimensiones. Yo tengo que imaginármelo como es. Entonces hay que seguir analizando la información que muestra el plano. Vamos a ver a este otro lado del plano. Aquí hay otro tipo de planta.
También es una planta porque es una proyección en un plano horizontal, pero en este caso un plano de emplazamiento, como dice ahí. Ah, tengo el plano girado. Bueno, no importa, ¿cierto? Plano de emplazamiento. Lo voy a rotar hacia la derecha para que... rotar. Y ahí quedó hacia el lado correcto. Este cuadrito de aquí. ¿Dónde está? Ya. ¿Me van siguiendo, cierto? Entonces, aquí Sí, hay otra profe. planta, que es la Sí, planta de profe. emplazamiento. Esta es una planta como si yo estuviera mirando la parte que está aquí achurada, que son estas líneas negritas, corresponde a esta misma figura, si ustedes se fijan. Está dibujada a otra escala. Pero en esta planta, la proyección es un plano horizontal que está a cierta altura sobre la construcción. Y está a otra escala. Está dibujado mucho más chica que la planta de arquitectura, ¿cierto? Y el objetivo de la planta de emplazamiento o de ubicación es tener una referencia de dónde está ubicado el proyecto. Esa es la planta de emplazamiento. El emplazamiento sirve para ubicar la casa dentro del predio o dentro del sitio. Habría que ver la simbología. En este caso, hay un micrófono abierto por ahí. No veo cuál es. Aquí. Ya. Chuta, se me agrandó la... Entonces estábamos en el plano de emplazamiento, ¿cierto? El plano de emplazamiento está visto desde más arriba, y aquí ya no me interesa ver lo que hay dentro de la casa, sino que me interesa ver la distancia que hay desde la casa hasta los del linde. Es otro tipo de información. Profe, Profe, Sí, sí, díganme. la Camila primero. No, ¿quién habló primero? ¿qué significa achurar? Achurar es una forma de dibujar que es para destacar algo. El achurado puede ser con líneas diagonales, como está aquí. Puede ser un sólido, que se llena con un color sólido. Y es para destacar lo que uno quiere mostrar. En este caso, este achurado es como un relleno. Uno rellena una figura para mostrar, para destacarla dentro del dibujo, para que se vea al tiro. Lo primero que uno ve es este cuadrado que está rayado con líneas diagonales, ¿cierto? Esas líneas diagonales se llaman achurados. Gracias. Aquí al lado hay otro achurado, que está con forma de cuadrito. Entonces significa otra cosa. Ahí hay que ver la simbología. La simbología Eso es normalmente como es un el pavimento, exterior. ¿cierto? Claro, es como un Ah, pavimento exterior. como el patio del lugar. Sí, podría ser, pero ahí hay que ir viendo más detalle a medida que nos vamos metiendo en el plano. Uno va a buscar qué cosa es este achurado, qué significa. Y seguramente más en otra parte del plano hay una planta de obras exteriores, y ahí va a estar clarito eso. Entonces, vamos a llegar ahí, pero primero les quería mostrar que hay distintos tipos de plantas. Hay una planta de arquitectura de primer piso, que sería como esa. Hay una planta de emplazamiento, que está a otra escala para que se vea el terreno completo en el espacio de la hoja. Muestra el terreno completo, el plano de desplazamiento. Y aquí, más abajito, también a otra escala, hay una planta que me muestra solamente la cubierta, ¿no es cierto? O la techumbre. Tiene la misma forma de la planta de arquitectura, pero aquí lo que le interesa al arquitecto es mostrar la forma del techo. Por lo tanto, hace una planta vista desde más arriba. Es como si pasara volando por arriba de la casa y mirara hacia abajo, ¿cierto? Por lo tanto, lo único que se ve es la forma del techo. Y eso también se necesita porque ya aquí yo empiezo a armar el conjunto, ¿cierto? Yo digo, empiezo a pensar, a mirar el plano, y yo digo, ya, el plano de arquitectura que tiene esta forma, que tiene todas estas cosas adentro,
cómo tendrá el techo. Entonces yo me cambio a la otra planta que está aquí y veo que en esta zona el techo es a 2 aguas, o sea, está dividido por la mitad. Hay una que va para allá, otra que va para acá. Y aquí hay un techo más grande. Y ahí uno va analizando, o sea, así se van armando. Y además de estas plantas de arquitectura, hay otras plantas que muestran las fundaciones, que son las que están más abajo, digamos. Y hay distintos tipos de plantas. Hay unas plantas de arquitectura que muestran solamente los pavimentos, por ejemplo. Se llama planta de pavimento. Entonces, de acuerdo a lo que quiera mostrar o destacar el arquitecto, hace corte a distintas alturas y va haciendo planos. Y yo esos planos tengo que empezar a reconstruirlos mentalmente para hacerme la imagen de cómo es esta casa en 3 dimensiones. Cuando yo ya miro este plano de planta, ya tengo una idea más o menos clara de qué se trata. Voy a dejar el volumen a mi teléfono. Y ahora ya tendría que empezar a ver qué pasa hacia arriba, ¿cierto? ¿Será un piso? ¿Serán 2 pisos? Todavía no sé, porque estoy recién mirando los planos. Entonces, lo que me conviene ahora es buscar una imagen que me muestre cómo es vista desde afuera, que sería lo que yo les decía que era una elevación, ¿cierto? Entonces vamos a buscar en el otro plano, que es el que está aquí. Lo voy a dar vuelta porque está vertical. Ahí. Entonces aquí me aparece más información. Y los títulos me van diciendo de lo que se trata. O sea, en este caso me dice que esto que está acá es cómo se ve la elevación oriente, o sea, la fachada oriente de la edificación. ¿Ya? Entonces aquí ya empiezo a darme cuenta de qué pasa por afuera y visto hacia arriba. Cómo tengo que ir haciendo los muros, de qué forma son, dónde están las ventanas, etc. Se me va complementando la información. Entonces yo aquí veo que por este lado, por el lado oriente, tiene esta forma, por el lado poniente tiene esta otra forma, que son los dos lados largos, el oriente y el poniente son largos, la elevación norte es más cortita, y la elevación sur es similar a la elevación norte, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo que mirar esto y tratar de ubicarme con la planta para saber por qué lado va cada fachada. En este caso indican norte, sur, oriente y poniente. Pero en el plano de planta, vamos a ver si está indicado al norte. No me acuerdo si está indicado al norte. Para poder orientarme y saber cuál elevación, por ejemplo, corresponde a este lado. Profesor, una consulta. Sí, dime. Cuando son recintos comerciales, ¿se pueden solicitar planos de electricidad, alcantarillado? ¿Se solicitan eso? ¿Cómo se solicitan? Ahí no te entendí. No, lo que pasa es que, por ejemplo, usted me está mostrando este de una sede, ¿cierto? Sí, pero solamente ¿Se puede? estamos estamos partiendo del plano de arquitectura. Después les puedo ir Ah, ya. mostrando las instalaciones, como les decía la Ya, clase no, anterior. si a eso me refería yo, si pueden ir otros planos Sí, aparte de este. aunque sea una sede o una casa chica, cuando tiene todos los planos, la electricidad, por ejemplo, no se dibuja junto con la arquitectura porque ya empiezan No, 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 claro. Sí, a por eso se hace llenarse de separado. línea del plano. Claro, a eso iba yo. Entonces vamos a tener, además de estas plantas de arquitectura, vamos a tener plantas eléctricas, plantas de agua caliente y de agua fría, plantas de gas, que también son plantas. Muestran, igual que esta, es un corte horizontal a cierta altura, pero lo que me va a mostrar, no me va a mostrar los muebles, no van a estar dibujados, por ejemplo. Van a estar dibujadas, si un plano de agua, van a estar dibujadas las cañerías que van aquí en el baño y los artefactos. Si es un plano eléctrico, va a estar dibujado en otra planta y me va a mostrar dónde están los interruptores y los enchufes y por dónde van las canalizaciones eléctricas. O sea, para cada especialidad, por eso les decía que la clase anterior, para cada especialidad hay un juego plano distinto.
Yo ahora estoy mostrando solamente el de arquitectura para que ustedes entiendan que una de las cosas, de las primeras cosas que hay que hacer cuando a uno le llegan estos planos dibujados, que es algo que no está construido, es una idea que está puesta en los planos, uno ve este tipo de información y uno tiene que empezar a entender cómo es esto en 3 dimensiones. Y el orden es primero partir la planta, analizar la planta, después ir a ver las elevaciones, para ver cómo es la casa vista por los lados, ir a ver cómo es la planta de cubierta, y ahí ya me puedo imaginar toda la cáscara, digamos, todo lo exterior. Como en esta planta, aquí en esta planta de arquitectura, no me indica cuál es la fachada oriente y poniente, ni la norte ni la sur, no está escrito, yo tendría que sacarlo por deducción nomás. O sea, yo diría, por ejemplo, en este plano de planta, este lado, el que está dibujado aquí, es más largo que los otros, ¿cierto? Y tiene, Profe, donde está achurado está el norte, dibujado, en un cuadrito chiquitito. sí, pero no sé si corresponde a las delegaciones. Ahí lo vamos a chequear. El plano geográfico. Sí. Si no estuviera puesto eso, que está ahí, lo voy a tapar con la mano. Ahí. Si no estuviera, yo tendría que empezar a ver qué elevación va por aquí. Entonces no es difícil. Yo veo que el lado largo y que solamente tiene ventanas, ¿cierto? Tiene 2 ventanas grandes y una ventana más chiquitita. Entonces, cuando mire el plano de elevaciones, tengo que buscar las que sean más largas. Podría ser cualquiera de estas dos. Pero en el plano de planta yo vi que solamente tenía 3 ventanas. Y que eran 2 grandes y una chiquitita. Entonces, esta elevación. Esa elevación es la que estaba viendo en la planta. No puede ser esta porque en esta hay una puerta. Y la que vi yo solamente tenía ventanas y era larga. Por lo tanto, esta es esa. Y ahí yo voy viendo que esta es por el otro lado, contrario a este. Y ahí voy armando el rompecabezas mental. ¿No es cierto? Ya, aquí dice que esta que es larga es la elevación poniente. Vamos a ir a ver el plano de planta a ver si está bien dibujado. Aquí al lado, tiene buena vista porque estaba bien chico. Aquí este símbolo indica hacia qué lado está el norte respecto a la planta. Indica que el norte está hacia arriba. O sea que el norte estaría, si yo me pusiera aquí al centro, el norte está hacia allá. Esta sería la fachada norte. Esta sería la fachada sur. Esta sería la fachada oriente. Y esta de acá sería la fachada poniente, ¿no es cierto? Que es este mismo lado que está acá. A pesar de que están a distintas escalas, se nota la forma, ¿cierto? Aquí hay un rectángulo grande con un rectángulo más chico a la derecha, que es lo mismo que está aquí, un rectángulo grande con un rectángulo más chico a la derecha. O sea, esta fachada es la fachada poniente, según esa simbología. Entonces, en la fachada poniente voy a tener puras ventanas. En la fachada que está por este lado, lo que yo voy a ver, si yo, si yo estoy parado aquí, se me va a ver la cabeza nomás porque me van a estar mirando de arriba, ¿cierto? Y miro hacia acá, lo que voy a ver va a ser una ventana, un elemento que está más adelante, con 3 ventanas, y después una puerta. Y después se Profe, acaba el muro. ¿Sí? ¿es necesario dibujar a las personas en los planos? No, no. No, pero tiene una razón de ser, sí, pero no es necesario dibujarla. Esos ya son adornos que colocan los arquitectos, que igual ayudan a entender mejor los tamaños, ¿no es cierto? Si yo tengo, por ejemplo, aquí en esta oficina que está dibujado que hay dibujada una persona, yo sin necesidad de ser arquitecto puedo entender la proporción entre una persona y el tamaño de la habitación. Más que nada para eso es.
Los muebles también los dibujan para eso, para verificar que hay espacio para abrir la puerta, por ejemplo. Entonces la idea es que si van a dibujar una persona en un plano, ese dibujo también te da una escala correcta, porque visualmente ayuda a entender el tamaño de la oficina. Si no estuviera dibujada esa persona, yo para entender el tamaño de la oficina tendría que ir a leer las cotas. Pero esas son cosas de dibujo que son, como les digo, no es obligatorio poner eso. Y otras representaciones como los árboles y otras cosas tampoco es necesario colocarlas. Ya, entonces más o menos entendieron cómo usar las elevaciones, ¿cierto? ¿Y qué información muestran las elevaciones? ¿Qué sería Sí, eso? profe. Entonces yo mirando la elevación puedo saber, por ejemplo, medir a escala aquí la altura de donde van las ventanas, donde empiezan las ventanas. Que eso no está mostrado en el plano de planta. En el plano de planta no me muestra esas distancias. Tengo que ir a mirarla aquí a la elevación. Y las alturas de piso cielo tampoco, que van a estar puestas en estas cotas. Entonces las elevaciones, el conjunto de las elevaciones y la planta me permiten hacerme una idea de toda la cáscara que hay por fuera, de la forma ya en 3 dimensiones. O sea, ya me puedo imaginar cómo es el conjunto, para qué lado van los techos, etc. Y me faltaría tener clara la película de lo que pasa adentro, ¿no es cierto? Porque adentro es probable que llegue un cielo falso. Pero lo que está adentro no aparece dibujado en las elevaciones. Entonces eso lo tengo que ir a buscar a otra representación, que son los cortes, que serían de este tipo. ¿Ya? Entonces, cuando yo veo esto dibujado, yo tengo que imaginar que aquí pasaron un corte por cierta parte de la casa y me están mostrando todo lo que se ve en esa parte que está cortada. Y aquí dice corte AA. Entonces, como ahí dice corte AA, yo me voy aquí a la planta de arquitectura, que está en otra parte del plano, está en otro plano incluso. Y aquí hay una simbología, ¿cierto? Que dice que hay una línea con una letra A a cada lado. Eso significa que es un corte que pasa por esta línea. ¿Ya? Por ahí están pasando el corte como si fuera una radiografía, ¿cierto? Y me está mostrando lo que hay desde la línea de corte hacia allá, hacia la flecha. Es como si yo le sacara todo el pedazo que hay aquí adelante y mirara lo que quedó ahí detrás del corte. Por aquí pasa el corte. Pasa por la sala de reuniones que está ahí y pasa por dentro de la oficina. Y con eso yo podría, por ejemplo, saber a qué altura están los cielos falsos. Si esto lleva a cielo falso primero. A qué altura están los cielos falsos, hasta qué altura está la puerta. El corte Dinteles, también incluye la ventanas, ventana. ¿Cómo? los dinteles, las ventanas, en el de corte. Está todo mostrando ahí. Sí. Entonces, lo primero es verificar en la planta por dónde están pasando el corte. Aquí están pasando el corte A por ahí. Por dentro de la oficina, a la derecha, y por el resto de la sala de reuniones. Y cortan una ventana, cortan el espacio donde va la puerta, y aquí cortan otra ventana. Por lo tanto, el plano de corte va a mostrar esa misma información. A este lado está el espacio de la oficina vista por dentro, en corte, y aquí estaría el espacio de la sala de reuniones, con la ventana de ese muro. Este es el espacio de la puerta, aquí. Este es el dintel de la puerta. Y aquí está el otro muro que muestra alturas de la ventana. Esta información yo no la podría saber si no estuviera dibujada en el corte, que las elevaciones no estaba con cotas. Aquí están indicadas las cotas. Ahí cada uno de estos elementos tiene un nombre específico, que el que estaba diciendo el compañero recién. Y también muestra la forma de la estructura del techo, en la parte que está cortada. Entonces aquí yo digo, aquí arriba, mira, aquí hay una cercha,
tengo que ir a ver en la especificación técnica de qué material es, porque aquí no me lo indica. Y aquí al parecer está dibujado un cielo falso, ahí pegadito a la cercha. Y aquí están las distancias, de piso a cielo, 2 metros, y después 36 centímetros hasta la cercha. Y aquí hay otra cota. Esa cota significa que está desde el piso terminado hasta el cielo falso, 2 metros 30. Y aquí están los parciales. Este mide 36 porque llega hasta la cercha. La cercha está 6 centímetros más arriba. Y así uno va interpretando la información. Aquí hay otra información que el ancho del alero. Todas esas cosas son importantes para hacer lo que queramos después, para hacer el presupuesto o para saber cómo construirlo. Entonces la idea de interpretar los planos es poder entender todas estas imágenes que están en 2 dimensiones. 2 dimensiones significa una dimensión que sería el largo y otra dimensión que sería el alto, en este caso. Y usando esta información, poder hacerme una idea de cómo es el conjunto, una vez que lo vayamos armando, o que lo vayamos construyendo. Y así después empiezan a aparecer otros cortes que son de detalle. En este caso hay un detalle de la cercha. El corte me muestra que aquí hay una cercha, pero a esta escala quedaría muy chiquititas las letras si yo empiezo a detallar, y quedaría lleno de escritura. Por lo tanto, se hace un detalle especial para eso, que está aquí abajo, el ejemplo. Este es un detalle de cercha, que corresponde a esa cercha que va a ir en esta posición, y me entrega información de cómo poder construirla. Las dimensiones entre cada elemento, la altura de la cercha, encima de qué se apoya. Aquí está apoyada en los 2 muros perimetrales. Y en este caso también indica el material. Indica que es de madera, con cierta simbología que se abrevian las cosas. Esto significa 2 piezas de pino impregnado de 22 milímetros por 120 milímetros. Y eso sería como de 1 pulgada, que son un poquito más de 25 milímetros. De 1 por 5, son 2 piezas de 1 por 5. Si lo queremos decir en pulgadas, ahí está escrito en milímetros. Entonces ahí yo voy armando el conjunto. A medida que voy necesitando más información, tengo que ir a buscar ya los planos de detalle. Y hay varios tipos de planos de detalle más, que no los vamos a ver todos ahora porque sería muy largo. En esta elevación también se ven algunas cosas de las obras exteriores. Por ejemplo, se ve que aquí hay una baranda y una pequeña rampa que debe ser el acceso de minusválido. Entonces, si yo quiero construir esto, después tendré que ir a buscar dónde está el plano de detalle de esa baranda, que me va a indicar los materiales y medidas más detalladas. Entonces se va analizando de esa forma, primero desde lo más general, desde las plantas, de la planta ubicación, del emplazamiento, después me cambio a la planta del primer piso, y ahí voy analizando a medida que lo necesito, con mayor detalle, y voy viendo las elevaciones. Después de eso, que ya lo tengo más o menos pensado y analizado, me empiezo a meter en los detalles. Y así voy avanzando. Y ese es el orden de sacar la información desde el plano. Y aquí me voy a apurar un poquito porque me voy a cambiar a otro plano para que veamos la diferencia entre un plano de arquitectura y un plano de estructura. Ya, esto también forma parte de este mismo proyecto, que es una sede que no es una obra grande ni complicada, pero que tiene, en este caso, 3 planos, más los planos de agua y alcantarillado, que no los tengo acá. Y el plano eléctrico. Entonces aquí hay 2 representaciones más, 2 plantas nuevas. Aquí hay una planta que dice planta de fundaciones. Es la misma sede, pero en este caso
también forma parte en este caso de los planos de arquitectura, porque como es una sede de un piso, el arquitecto hizo la arquitectura y también diseñó las fundaciones. Y aquí solamente están dibujadas las fundaciones, ya no está dibujada la arquitectura. Entonces yo esto tengo que compararlo con el plano de arquitectura para entender cuál lado es cuál lado. Y aquí lo que se muestra es las dimensiones de las fundaciones de la construcción. Por eso se llama planta de fundaciones. Muestra solo las fundaciones. Es como si el corte, ese corte horizontal que les decía yo, está pasado bajo el nivel de terreno. Está cortando el proyecto a la altura de las fundaciones, para que se vean en el dibujo. Si yo hago ese ejercicio, voy a ver cómo son las fundaciones. Y ahí tengo que empezar a analizar qué será en cada una de estas cosas. Aquí hay unos cuadrados, que son un tipo de fundación, que dice P1, y están dibujados los sobrecimientos y las vigas de fundación. Y aquí al lado hay otra planta de estructura, que está pasada más arriba. ¿Sí? Dime. Quería preguntarle si el eje 3 era el corte AA. Pasa por ahí Bueno, mismo, no ¿no? le hablé de los ejes cuando les mostré la planta, así que es interesante que nos devolvamos a la planta de arquitectura. Para ayudar a entender la posición de los elementos, en algunos planos, algunos arquitectos colocan los ejes. Son estas líneas segmentadas que tienen números. Este sería el eje 1, el eje 2, el eje 3, etc. Pasaba más arriba el eje, el corte AA que el eje Sí, 3. todavía Pasaba, no sí. quiero llegar a eso para explicarle al resto de los alumnos qué son los ejes. Los ejes permiten identificar la posición de un elemento. Por ejemplo, cuando uno habla de este muro, uno habla del muro que está en el eje 1, entre el eje A y entre el eje C. Así yo lo puedo identificar. Y para todos les queda claro después de qué muro estoy hablando, ¿no es cierto? Para eso sirven los ejes. En este caso, este muro que estoy moviendo el cursor está puesto, está diseñado en el eje 1, que es esa línea, entre el eje A y el eje C. Ese es el largo del muro. Cuando están con ejes, eso ayuda mucho a armarlos, a entender los planos. Porque estos ejes que están dibujados acá son los mismos que se dibujan en el resto de las cosas. Las elevaciones no tienen dibujados los ejes. Algunos dibujantes de arquitectura colocan los ejes también aquí. Pero en el plano que le estaba mostrando recién, que es el plano de fundaciones, están los mismos ejes. Y ahí yo me puedo ubicar mejor. ¿Se acuerdan que en delante yo les decía que el muro que estaba mostrando estaba en el eje 1, entre A y C? Esto, el mismo eje 1, entre A y C, tiene todas esas cosas como estructura, como fundaciones. Tiene una fundación de este tipo en el A con el 1, después tiene una fundación de este tipo aquí donde dice P1, que seguramente es un pilar de hormigón, y en la otra esquina también tiene otra fundación especial que también dice P1. Si yo eso lo miro de nuevo en la arquitectura, en el eje 1 con el A aparecía dibujada una fundación cuadrada, ¿se acuerdan? Aquí entre medio había otra, que debe corresponder a otro pilar, y en esta esquina también había una. No están dibujadas en la planta de arquitectura, porque en la planta de arquitectura la idea es poder mostrar otro tipo de información. Pero con los ejes yo puedo armar dónde están las cosas. Aquí son los mismos ejes que están dibujados estos elementos. Entonces ahí yo puedo empezar a ver dónde van estas cositas. Estas son las plantas de fundaciones, significa que el corte está pasado bajo el nivel de terreno. Aquí hay una planta de estructura, que es un corte bien especial, que se pasa más arriba. Por lo tanto, lo que muestra son un corte
casi a la altura del cielo. Y ahí indica con simbología distintos elementos. Aquí hay unos elementos que se llaman P1, que tendré que ir a ver al plano de detalle que son. Entonces, para hacerlo más rápido, estos son pilares que les colocan número. Pilar 1 significa que ese pilar es similar a este pilar de aquí, que tiene las mismas dimensiones, porque los dos son P1, tipo P1, P1 y otro P1. Todos los que dicen P1 deberían ser iguales en las dimensiones. Y según el plano que está al ladito, que es el plano de fundaciones, ahí ya se empieza a explicar un poco más el conjunto. O sea, aquí dice que aquí hay un elemento que es un pilar P1 en el A con el 1, en el eje A con el eje 1. En el eje A con el eje 1 sería ese. Y en la planta de fundaciones me parece que ahí hay dibujado un elemento cuadrado, que es una fundación aislada. Y así se va armando el conjunto. Uno va sacando información de un lado para el otro y va armando el conjunto. Esa es un poco la idea de los planos. Ahora me faltaría saber cómo es esta fundación que sale aquí. Ese cuadrado grande que mide, según la cota que está acá, 60 centímetros por 60 centímetros para el otro lado. Profe, ¿Sí? ¿qué es eso de BF? En este caso de este plano, significa que lo que está dibujado acá es una viga de fundación, que tiene 20 Ok. centímetros de ancho y 40 centímetros de alto. Para este ejemplo, está dibujado de esa manera, es una abreviación, viga de fundación. El equivalente a un sobrecimiento, para los que ya manejen más términos. Pero eso todavía no puedo saber, por ejemplo, esta fundación que está acá, la planta me indica que es de 60 por este lado, y que para ese otro lado también tiene 60 porque mide lo mismo, es cuadrada, ¿cierto? Pero no me aparece la altura, ¿no es cierto? Para poder construirla yo tengo que saber qué altura tiene este cuadrado. Y para eso yo tendría que ir a buscar a los planos dónde puedo encontrar esa altura. Eso se coloca en los planos de detalle. Entonces yo buscando entre todos los elementos, aquí aparece el detalle de la fundación. Aquí está vista la fundación en corte, pero mirándola de lado, digamos. Aquí ya no está mirada de arriba, está de lado, mirándola desde un lado. Y aquí me indica los mismos 60 centímetros que me muestra en la planta, pero me indica las profundidades. 30 centímetros de hormigón, 30 centímetros de otra cosa que se llama mejoramiento en este caso. Y arriba hay un sobrecimiento, o una viga de fundación, que en este caso es de 20 por 40. Y con eso yo ya empiezo a imaginarme que esto que está acá es lo que me muestran en la planta mirado desde arriba. Y esa es la viga de fundación de 20 por 40. Entonces, la idea general es que así se empieza a armar, a entender cómo es el conjunto. Y uno va analizando cada uno de los elementos que le interesa conocer en más detalle. Después tendremos que ir a mirar dónde está el detalle de los pilares, por ejemplo. Y de lo que hay más arriba. Aquí estamos viendo lo que hay abajo nomás. Entonces, como estamos en el tema de las fundaciones, y ya les mostré más o menos qué diferencia hay entre una planta, un corte y un detalle, ya podemos entrar a hablar de de qué tipos de estructuras son las que forman la edificación, partes de la edificación. ¿Ya? Entonces, esto se lo agregué ahora porque el año pasado el ramo de interpretación de planos se pasaba al mismo tiempo que introducción a la construcción. Entonces era más fácil que fueran juntas. Por eso ahora yo le hice este pequeño adelanto de interpretación de planos. Profe, ¿Sí? esos planos son como del puerto de una mesa, ¿verdad? Bueno, ahí depende. Ahora que son digitales da lo mismo porque uno lo acerca y lo aleja, ¿cierto? Pero este ejemplo, por ejemplo, estos planos
están dibujados de 80 centímetros de ancho por 60 centímetros de alto. Es un formato, un tamaño de formato. Es el tamaño en que está en la realidad dibujado este plano. O sea, si yo lo imprimo en un plotter, saldría de ese porte, de 60 por 80 centímetros. ¿Ya? Y hay detalles de distintos tipos para distintos elementos. Ahí hay detalles de otros elementos. Entonces, aprovechando que... Sí. ¿De Ustedes qué no, va a depender la profundidad de la fundación? ustedes no quieren que me cambie. Eso es interesante y justo lo que viene ahora. Ahora vamos a empezar a hablar del tema de las partes de la edificación, partiendo desde abajo con las fundaciones. Que para eso nos vamos a cambiar de aquí y nos vamos a devolver al PowerPoint. Aquí era ese, ¿cierto? Voy a mirar si todavía está grabándose bien, porque sí, sí, se está grabando. Ya, entonces ahora vamos a volver al tema central nuestro, que tiene que ver con edificación ahora. Y ahí vamos a aplicar algunas de las cosas que hemos visto, cómo se muestran en los planos. Y ahí te voy a contestar la pregunta de la profundidad de las fundaciones. Pero antes de eso, me tienes que esperar hasta que lleguemos a las fundaciones. Entonces, una edificación, les voy a resumir lo que está acá para que no tengan que leerlo. En el fondo, una edificación es una construcción que tiene como objetivo habitar o que las personas realicen actividades dentro del recinto. Como vimos en la clase anterior, existen distintos tipos de edificios de acuerdo a su uso. Y ese uso define ciertas características propias de la edificación, que influyen en las fundaciones y en los métodos constructivos. ¿No es cierto? Ahora, para la construcción de vivienda, que es la más frecuente dentro de las obras de edificación, las residenciales son las más frecuentes, digamos. Esta construcción está pensada para ofrecer, lo que dice aquí, refugio a las condiciones ambientales y permitir habitar en su interior, incluyendo las instalaciones que se necesiten, que son las de agua, luz, electricidad, alcantarillado, gas. ¿Ya? Entonces, pensando en eso, no estoy viendo el cuadrito con los micrófonos, así que si alguien puede apagar el micrófono que está abierto. Pancho, cierra el micrófono. Perdón. Como decíamos, toda edificación que va a ser residencial, la función que tiene es proteger lo que hay adentro del medio ambiente. Esa es una parte importante de la construcción. Y además de eso, toda construcción se construye apoyándose en un terreno apto. Aquí vamos a empezar a analizar las cosas en el mismo orden en que se construyen, o sea, partiendo de las fundaciones. En este caso, partiendo del suelo donde va a estar la construcción, ¿cierto? Por eso dice acá, toda construcción se construye apoyándose en un terreno apto y debe contar con fundaciones o cimientos, hay distintos nombres para las cosas, que están encargados de recibir las cargas de la construcción, eso quiere decir el peso y todos los esfuerzos que se producen en la estructura, y apoyar la construcción en el suelo, ¿no es cierto? Entonces, siempre va a haber una relación directa entre la fundación que se usa y el tipo de suelo donde va a estar construido. En base a eso, los que diseñan, por ejemplo, definen el tamaño de la fundación y la profundidad. La profundidad normalmente depende de a qué profundidad se encuentra un suelo que sea resistente como para aguantar el peso de la casa.
Ahí se lo simplifiqué harto el concepto, ¿cierto? La idea de la construcción es que sea resistente y que sea estable, ¿no es cierto? Que si hay un sismo, la casa no se deforme o que no se hunda por el peso, ¿cierto? Y para eso la fundación tiene que llegar hasta la profundidad necesaria donde encuentre un suelo resistente, que le permita resistir el peso de la construcción y los esfuerzos que transmite un terremoto, por ejemplo, hacia el suelo. Entonces siempre hay una relación directa entre la fundación y el suelo. Las fundaciones están pensadas en el suelo donde se va a construir. Y en base a eso se definen los anchos, los altos, y los anchos, los largos y las profundidades. Entonces ese es el primer punto, que cuando nosotros vamos a construir una edificación, la edificación va a estar apoyada en unos elementos que se llaman fundaciones, y esos elementos transmiten los esfuerzos hacia el suelo. Además, ¿qué características tiene que tener una construcción? Que la base del pavimento tiene que ser estable, y también debe permitir aislarla de la humedad del terreno. O sea, la idea para que la casa funcione y sea habitable es que no pase la humedad del suelo hacia el interior de la casa, ¿cierto? Por lo tanto, lo que yo haga como pavimento o radier tiene que considerar, de alguna forma, evitar que la humedad que pueda haber en el suelo suba y se absorba en el piso y se me transmita al interior de la casa. Por otro lado, los muros perimetrales, ¿no es cierto?, los que están por fuera, digamos, en el perímetro de la construcción, tienen una función doble. Primero tienen la función de resistir el peso de las techumbres, por ejemplo, ¿cierto? O del piso que hay arriba, si es de más de un piso. Y además deben permitir aislar la casa, el interior de la casa, de las condiciones ambientales. Vamos a tener otro tipo de estructuras que se van a llamar entrepisos cuando nos encontremos con viviendas que tienen más de un piso, ¿cierto? Esas pueden ser de distintos materiales, pueden estar diseñadas de distintas formas, puede ser una losa de hormigón entre el primer piso y el segundo piso, o puede ser un envigado de madera o un envigado metálico, pero ¿qué característica general tiene que cumplir? Que esa losa de entrepiso primero tiene que ser resistente, soportar el peso que va a ir arriba, y tiene que tener cierto grado de aislación térmica y de aislación acústica, ¿no es cierto? Que permita que los ruidos no se transmitan de un piso para otro, por ejemplo. Y finalmente, si seguimos hacia arriba, nos vamos a encontrar con la estructura de techumbre. La estructura de techumbre, la función que tienen, la estructura del techo, es resistir el peso de la cubierta, que serían las planchas o el material que tenga de cubierta, resistir la acción del viento y evitar que entre humedad, o sea, tienen que ser relativamente impermeables o estancas, para proteger las condiciones ambientales en el interior de la vivienda. Esas son como las partes de la cáscara de la edificación. Después más adelante van a ver que ese concepto de la cáscara, los arquitectos y los que diseñan, le colocan el nombre de envolvente, la envolvente de la casa. Es todo lo que rodea la casa y lo separa del exterior, independiente del elemento constructivo. Eso se van a encontrar con ese término más adelante en otros ramos o cuando estén trabajando, que los arquitectos hablan siempre de la envolvente. Que la envolvente es todo lo que separa la casa del medio ambiente. Para nosotros como constructores, cada uno de esos elementos va a tener un nombre. Va a ser el piso que hay abajo, el radier, va a ser los muros perimetrales, y si es de un piso, va a ser la cubierta. Eso es toda la cáscara. La cáscara puede ser estructural y también tiene que aislar el ambiente interior del exterior. Esas son partes generales. Entonces la idea ahora es que vayamos
entrando una por una. Con una primera clasificación, entonces, podemos separar una vivienda según la función de sus partes. ¿Ya? Vamos a tener las fundaciones, que son elementos que están encargados de apoyar la construcción en el terreno, ¿no es cierto? Después vamos a tener unos elementos que son estructurales, que es como el esqueleto de la casa. No todos los muros perimetrales en algún caso van a ser estructurales, ¿no es cierto? Algunos sí, a lo mejor en otros va a haber una ventana entre medio, un ventanal. La parte estructural es la parte del muro, pero el ventanal no. Entonces los elementos estructurales forman parte de la estructura de la vivienda para que sea resistente y estable. Incluye la plataforma del pavimento, que es algo que vamos a explicar más adelante. Se llama plataforma de pavimento de primer piso y los entrepisos. Esos son los elementos estructurales. También incluye la estructura de techumbre. Vamos a tener otros elementos que son divisiones interiores, que esos son para separar un ambiente del otro. No necesariamente son estructurales, son divisorios en este caso. Y permiten crear distintos ambientes, como por ejemplo separar el baño de la cocina, o separar varios dormitorios entre sí, o un dormitorio respecto a un living, por ejemplo, que son divisiones interiores. No es necesario que sean estructurales, sino que solamente aíslen los ruidos ¿Una y que tengan tabiquería? aislación térmica. Claro, es la tabiquería. La tabiquería son divisiones interiores en esta clasificación. Los cielos falsos también son divisiones interiores. No forman parte de la estructura, pero son necesarios para poder colocar la aislación y separar un ambiente del otro. Uno podría sacar el tabique y la casa no se va a Profe, caer, porque no es estructural. ¿Sí? ¿a qué se le... como que se repite hartas veces cuando se trabaja, cuando dicen como cielo falso o piso falso? No, no entiendo muy bien. No, el cielo falso en realidad es cielo nomás. Pues. Que hay veces, por ejemplo, imagínate cuando es una casa con una losa de hormigón que separa el primer piso del segundo piso. Ahí la losa de hormigón es un elemento estructural. Si ese elemento se deja a la vista y se pinta por dentro, ahí no hay cielo falso, sino que es la losa que está pintada blanca, o de cualquier color, da lo mismo. En cambio, si tú debajo del elemento estructural haces un elemento interior, que es para tener una mejor terminación, por ejemplo, y ese elemento no es estructural, ahí se llama cielo falso. O sea, si tú sacas el cielo, no pasa nada, el piso de arriba sigue aguantando. No es un elemento estructural, por eso le dicen cielo falso. Los pisos normalmente no son, o sea, yo he escuchado pisos flotantes, en algún caso un piso falso, no sé, no se me imagina qué puede ser. Pero esa es bueno, aquí mismo decía cielo falso. El cielo falso es un elemento que no es estructural y que se coloca por razones de terminación, por ejemplo, para ocultar las cerchas del techo, ¿cierto? Si yo no quiero que por dentro, o sea, si es una residencia, yo le coloco cielo falso para poder colocarle una aislación y que no se vean las planchas de techo que están más arriba. Pero no es un elemento estructural, por eso se llama cielo falso. Ya, profe, gracias. Lo más probable es que haya confundido el piso falso con el piso flotante. Es probable. Pero, sí, sí. Sí, también Lo del cielo falso sí que no lo entendía. en los edificios industriales hay unos pisos que se llaman pisos mecánicos, que es como un piso falso, y que por debajo van puras instalaciones, cañería, o maquinaria, etcétera. Eso se llama piso mecánico, pero ese es otro tipo que vamos a ver después. Entonces están estos elementos, las fundaciones, los elementos estructurales, que son el esqueleto resistente de la casa, las divisiones interiores, que son para crear divisiones de distintos recintos. Vamos a tener tabiquería. La tabiquería es especial porque la tabiquería en algún caso es estructural, ¿no es cierto?
y se le llama tabiquería porque está formada por un esqueleto de madera o de otro material revestido por ambos lados, es un tabique. En algunos casos los tabiques también son estructurales, sobre todo en las casas, los muros perimetrales normalmente son estructurales y se hacen, si son de madera, con un palo más grande, de 2x3 o 2x4. En cambio, la tabiquería no estructural, que serían las divisiones interiores, normalmente en las casas se hacen con una madera más chica, un palo de 2x2. Entonces los tabiques son especiales porque en algún caso son estructurales y en otros casos son tabiques separadores de ambiente, ¿no? Después vamos a tener las puertas y las ventanas y las instalaciones y las obras exteriores. Esos son los grupos de elementos principales. Entonces, entendiendo esa primera separación, que nos va a ayudar después a ordenarnos con las actividades, ahora lo que correspondería sería empezar a analizarlas en detalle, para ir viendo las características generales de cada una de esas partes. La primera de las partes que vamos a analizar son las fundaciones. Aquí ya vamos a entrar un poco más en detalle de cómo se construyen y de los distintos tipos de fundaciones que podemos encontrarnos en la edificación. Tengo la sensación de que voy un poco rápido. No sé, ustedes me dirán. ¿O vamos bien? No, va bien. Dele nomás, profesor, si se No, entiende. bien, profe. Y el que no entiende, pregunta, ¿no? Sí, sí, y después tienen la opción de ver los videos y también tienen la opción de, por ejemplo, si ustedes ven los videos de esta clase, cuando empiece la próxima clase, igual me pueden hacer preguntas de la clase anterior. Y le dedicamos unos 5 minutos a contestar preguntas de lo que hayamos visto hacia atrás. ¿Ya? Entonces, partiríamos con el tema este de las fundaciones, que no es tanto lo que nos queda. Nos quedan cuatro láminas, ¿no? La fundación es el primero de los elementos que vamos a analizar. No es lo primero que se hace, porque lo primero que se hace en el fondo es el despeje del terreno, después uno traza para saber dónde tiene que excavar, después hace las excavaciones y ahí construye las fundaciones. Pero ahora estamos analizando los elementos constructivos. El primer elemento constructivo que vamos a hacer, que forma parte de la estructura de la vivienda, es la fundación. Aquí hay una gran variedad de tipos de fundaciones. Van a depender de la forma, del material con que se hacen, de las profundidades. Hay varias clasificaciones que las vamos a ir viendo de a poco. Existe una gran variedad de métodos constructivos también para estos elementos, porque dependen también de la profundidad. Pero en las viviendas, vamos a ponerlo en el caso de las viviendas, que es como el más fácil de analizar al principio. Básicamente se usan fundaciones directas que se apoyan, eso quiere decir que se apoyan directamente en el suelo para recibir las cargas. Aquí cuando habla de cargas, habla de distintos esfuerzos que se transmiten al suelo. O sea, si yo le voy a colocar una casa encima al suelo, las cargas que le van a llegar al suelo son básicamente el peso de la construcción, más todo lo que hay adentro, los muebles, los habitantes, las personas que hayan adentro, más unos esfuerzos adicionales que aparecen cuando hay un sismo. Cuando hay un sismo, la casa se mueve para todas partes, ¿cierto? Que evita que la casa se salga de su lugar, que ese movimiento que tiene la casa se lo transmite al suelo. Entonces también es parte de la fundación transmitir esos esfuerzos al suelo. Cuando la casa va a ser estable, cuando no se dé vuelta, por ejemplo. ¿Ya? Significa que resiste los esfuerzos sin darse vuelta.
Además tiene que ser resistente, eso significa que tiene que resistir los esfuerzos sin romperse. Esos son algunos conceptos que van apareciendo por ahí escritos que prefiero ir explicándoselos. Entonces, esto quiere decir que las fundaciones se diseñan para el suelo donde se construirá la obra. Eso es importante también después cuando uno construye, que la fundación que está en un plano de un proyecto, a lo mejor no va a servir para una casa del mismo porte que está colocada en un suelo de mala calidad. ¿Ya? En ese suelo de mala calidad es probable que sea necesario construir una fundación más grande, para evitar que la casa se hunda, por ejemplo, o para que se deforme en un sismo. Entonces siempre hay una relación en el diseño entre el tipo de suelo que va a haber donde voy a construir y la fundación que me sirve. Profe, una pregunta. ¿Sí? O sea, es que, por ejemplo, acá la casa está, el suelo está compactado, pero no hay fundaciones. Se compactó y hay cemento. Y encima de eso se construyó la casa. ¿Eso está bien hecho o sí deberían estar igual las fundaciones? No, es que hay varios, bueno, sin verla es difícil hacer un yo no sé cómo lo hacen los médicos con las teleconsultas. Es que por eso me llama la atención lo de las fundaciones, porque Sí, pero acá no. vamos a ver, mira, más adelante, para que veáis que es cierto que lo tengo aquí, vamos a ver más adelante en la clase que hay unas fundaciones de este tipo, como las que están aquí en esta imagen, ¿Ya? es que la fundación completa Ah, es un solo pavimento de hormigón, lo que hace es que todo el pavimento es la fundación. Y se usan ciertos tipos de suelo, y funcionan bien. puede ser de eso. Puede ser de ese tipo. Por ejemplo, donde estoy viviendo yo ahora, que acá arriba en Alto Mirador, antes eran puras dunas, Ujú. yo estuve haciendo una ampliación después y hice una excavación al lado de la casa. Claro, y también me encontré con algo como lo que me dices tú, que hice la Claro. excavación y vi que la fundación era un radier y un Ujú. pequeño sobrecimiento perimetral. Y más abajo no había nada más. En ese caso, todo el pavimento, que va a tener una malla ACMA dentro, funciona como si fuera una fundación grande. Ya. Y eso le transmite las cargas al suelo. Y la viga perimetral que hay evita que la casa se mueva hacia ahí un sismo. Entonces, Ujú. yo creo que ese tipo de fundaciones, que la vamos a ver un poquito más adelante. Entonces Ya. decía que Gracias. hay distintos tipos de fundaciones que funcionan bien para ciertos tipos de suelo, y si el suelo es de otro tipo, hay alternativas. No siempre las fundaciones son una excavación profunda de 60 centímetros con una fundación corrida. Hay distintos tipos. Y eso va a depender del tipo de suelo, básicamente. La profundidad también. En el caso que me mencionas tú, no hay profundidad porque la fundación es tan grande en superficie que reparte la carga en un área grande. No funciona bien. Ya. Entonces, Gracias. el, ese va a ser uno de los tipos de fundaciones que vamos a ver. Vamos a empezar con las fundaciones superficiales. Eso significa que estas fundaciones no son tan profundas en realidad. Encontramos un suelo más o menos bueno para apoyarnos a una profundidad que nos permite hacer la excavación a mano, por ejemplo. ¿Ya? Cuando ya hablamos de que estamos llegando con fundaciones bajo 2 metros, es un tipo de fundación especial que se llaman fundaciones profundas. Las de las viviendas son de este tipo, fundaciones directas o superficiales. Lo normal es que la fundación esté construida de hormigón, independiente de la forma que tenga. Lo que se usa ahora es hacerla de hormigón porque es fácil de hacer, son rápidas, se adapta a cualquier forma, etc. En alguna época en la antigüedad habían fundaciones de piedra o de otros materiales que ya se han dejado de usar. Lo que sí hay, por ejemplo, son fundaciones con pilotes de madera apoyadas en hormigón, o con el pilote de madera apoyada directamente en el suelo. También son fundaciones, son en pilotes. Ese es otro tipo de fundación.
Las directas o superficiales vamos a tener básicamente dos casos. Estos tres que están aquí, perdón, que son los que se usan normalmente en las viviendas. La primera se llama fundación corrida o continua. En algunos casos se les denomina zapatas también, que van a ser como las que están aquí en la imagen, ¿no es cierto? Que es un elemento de hormigón continuo del mismo tamaño, que arriba puede tener un sobrecimiento. Estamos hablando solamente de la fundación primero. Y encima de esto se construye el resto de los elementos estructurales, que quedan apoyados sobre esa fundación. Se llama fundación corrida o continua porque es igual a lo largo de toda la fundación. ¿Ya? Normalmente están debajo de los muros de albañilería, por ejemplo. Los muros de albañilería normalmente tienen una fundación corrida, o un muro de hormigón armado. Vamos a tener también las fundaciones aisladas, que también se llaman zapatas aisladas, y que en obra le dicen pollo. No sé si pollo se escribe con Y o con doble L. Este pollo de fundación. Entonces vamos a tener fundaciones corridas, fundaciones aisladas, que también se les dice zapata aislada, o también se les dice pollo, y las losas de fundación. Las losas de fundación siempre son de hormigón armado. O sea, es un hormigón reforzado con acero, ya sea que le coloquen una malla ACMA o una malla de fierro estriado. Entonces aquí hay algunas imágenes. Esta es una fundación corrida, que está debajo de un muro. En ese caso no está dibujado el muro entero hacia arriba, está dibujado un pedacito de muro. Este caso también es una fundación corrida que recibe dos pilares, porque es una sola fundación que recibe dos pilares. Esos son dos ejemplos de fundaciones corridas. Las fundaciones corridas pueden ser bastante largas y muchas veces están por todo el perímetro, como las que están aquí en la foto. Aquí en esta foto la fundación está hecha con moldaje, depende del terreno que haya y de las profundidades. Normalmente se hacen contraterreno cuando el terreno no se desmorona. Profe, ¿Mm? nos pasamos. De veras, son las 8:36. Entonces, ahí vamos a seguir viendo ahora, como pequeño anticipo, como estamos hablando de las fundaciones, vamos a empezar a hablar de cómo se construyen y de qué materiales se usan en la próxima semana. Así que en el fin de semana, si quieren, pueden, o sea, la idea es que aprovechen de ir viendo los videos y las clases. Si les aparecen consultas, las van anotando, me las pueden hacer al principio de la clase que viene, antes de que yo empiece con más materia. Eso sería, voy a pausar la grabación entonces para que no quede tan larga.